inversores, soy Eduardo de Inversor Sin Fronteras y vamos a tratar hoy tres noticias o eventos que han salido estos días y que pueden tener influencia tanto en nuestra economía como en nuestras vidas. Recordar que el otro día, cuando hicimos un vídeo sobre noticias y acontecimientos, os comentaba que yo las catalogaba en relación al impacto que tuviera en vidas perdidas, en vidas humanas, cómo afectaba a las personas y su duración. Pues esta semana he cogido tres noticias que salían en prensa. Una de ellas es el tema de las Olimpiadas de invierno en China, que es una noticia global. Luego tenemos el tema de Aramco, que es una petrolera, es la mayor petrolera saudí que quiere salir nuevamente a bolsa, quiere privatizar una parte de sus activos. Y la tercera es más local, pero que también tiene influencia en la vida de los inversores, como es aquí, pues he cogido esta noticia, que es un nuevo producto de MyInvestor sobre el tema de créditos a la financiación. Empezamos. La primera, Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos, aparte de ser un evento deportivo, suele tener unos rasgos políticos importantes. En esta ocasión se le celebraban en China. En los últimos 2-3 años ha habido movimientos para intentar boicotearlos. Y de hecho, pues hay una serie de países que os pongo: Lituania, Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Canadá, Kosovo, Bélgica, Estonia, Letonia, Japón, India y Taiwán, que lo han hecho un boicot diplomático. O sea, no han mandado políticos ni cargos públicos de relevancia al evento. Detrás de todo esto aparece varias razones. Siempre cuando haces un boicot, siempre tienes que argumentar algún tipo de razones. Y una de ellas es un genocidio a una etnia que es la uigur, que está en el oeste de China, y que esta etnia, pues investigando un poquitín, pues sí, está en esa zona de China, pero también está en Kazajistán, en Kirguistán y Uzbekistán. Bien, empezamos. O sea, eso es una de las razones, pero vamos a analizar un poquito más en profundidad. Veis que hay dos imágenes. Tenéis la de la izquierda y la derecha, y parece son iguales, ¿no? Pues no, hay una diferencia de varios años. En la que está Putin con un medallón de oro, pues es el galardón o la condecoración que China denomina Medalla de la Amistad, y al primero al que se lo dio en 2018 fue a Putin. O sea, para que veáis que la relación China-Rusia no viene desde ahora, sino que viene de años. Como veis, bueno, se ve, si luego os fijáis, pero la escenografía es similar: banderas al fondo, trajes, corbatas. Fijaros el tema de las corbatas, porque luego van a dar mucho juego durante la presentación. Veis que ambos llevan exactamente el mismo traje, exactamente la misma corbata. Y unos años después llevan exactamente la misma corbata, exactamente el mismo traje. Se les ve pues un poquito más envejecidos, algún kilito de más, pero que veis que desde el 2018 la unión de Rusia y China está siendo cada vez más fuerte. Abajo tenéis otras fotos, que es, como veis, de tres presidentes, que es el australiano. En la derecha abajo tenéis el australiano, Biden y Johnson. Como veis, mismo traje, mismas corbatas. Y justo a su izquierda es otra foto oficial de este evento, en el cual pues ves a representantes de estos países haciendo una firma. Y como veis, llevan la corbata, y la que no lleva corbata lleva el vestido con el mismo tono. ¿A qué se refieren estas fotografías de abajo? Pues se refiere a el acuerdo del Pacto de Seguridad frente a China. O sea que, como veis, ya hay un frentismo importante. Por un lado tenemos China y Rusia, y por otro lado tenemos Australia, Inglaterra y Estados Unidos. Y eso es lo que se llama el AUKUS. El AUKUS viene de la de Australia,
la UK de Reino Unido y US de Estados Unidos. Esto es una representación de cómo tenemos el mundo ahora. Tenemos dos grandes frondos y veis que Europa prácticamente no aparece para nada. Los ingleses salieron de la Comunidad Europea y se unieron pues a un bloque más anglófono, en el cual pues son sus antiguas colonias, se puede decir. Fijaros que podía haber sido una buena oportunidad para limar asperezas en los Juegos Olímpicos, que yo creo que es un evento que se puede utilizar. Pues aquí veis que el único presidente, y que además ha demostrado y han fortalecido hasta el punto que todo el conflicto que tiene con Ucrania, pues China ha dicho claramente que está del bando ruso. Y fijaros en la lista del boicot. Pues bueno, casualmente tienes a Estados Unidos, Australia y Reino Unido. Luego tienes los países, las repúblicas bálticas, como es Lituania, Estonia y Letonia, que están aquí. Y luego tenemos Japón, India y Taiwán, que aquí marcadas, y ya os explicaré el motivo de por qué las he marcado. O sea que, como veis, los Juegos Olímpicos han marcado un punto de inflexión y sobre todo fijar los bloques políticos y militares para los próximos años. ¿Dónde arranca todo el conflicto? Pues el conflicto arranca posiblemente de la desmembración de la Unión Soviética, una serie de repúblicas satélites que salieron de lo que era la antigua URSS. Y veis que ha habido problemas en Kazajistán, los han paralizado por el momento, pero yo creo que esto volverá a activarse. Tenemos el tema de Ucrania con el conflicto que en estos días, y yo creo que en estas semanas y posiblemente durante los Juegos Olímpicos se sigue hablando mucho de ellos, pues tenemos el tema de Rusia, la invasión ucraniana. Y si lo miramos fríamente, pues de Kiev a Moscú hay unos 850 kilómetros y desde la frontera pues serán 600 y pico. Eso quiere decir que a Rusia no le apetece para nada que siga creciendo la OTAN hasta sus fronteras. Solamente pensar qué diría Estados Unidos, bueno, qué dijo Estados Unidos cuando los rusos pusieron sus misiles en Cuba, pues casi llegamos a una guerra nuclear, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues Rusia está haciendo lo propio, está diciendo, oiga, ustedes no me metan sus tanques hasta mi propia cocina, y aquí es donde va a haber. Por eso yo creo que esta zona es una zona muy caliente, donde está, como veis, la etnia, no ha sido casualidad esa de los uigures, que estén en esta zona, porque, como veis, afectan a esta zona geográfica. Entonces yo creo que volveremos a hablar bastante de esa etnia. Y luego, pues el tema de Ucrania, pues yo creo que ahora, es mi opinión personal, yo creo que esta vez no va a ir las cosas a más si se consigue que se cree una zona o un acuerdo de que Ucrania no entra en la OTAN, pero tarde o temprano Ucrania terminará dividida, seguramente porque aquí hay una influencia rusa muy fuerte. O sea, en esta zona de aquí, del este de Ucrania, pues aquí sí que puede complicarse la cosa. Y pasando a un poco a la visión más Asia, que yo creo que nos tenemos que empezar a acostumbrar a ver Asia desde el mundo, desde la visión Asia, pues hemos hablado, recordar, de la primera medalla de la amistad. La primera medalla de la amistad China se la dio a Putin, la segunda se la ha dado a Cuba. Eso fue en 2018 a Putin, 2019 a Cuba, y luego la última se la ha dado a Camboya. Qué casualidad, ¿no? Como veis, este es otro polvorín. Tenemos aquí los Corea del Norte, Corea del Sur, aquí tenemos a Japón, que está aquí muy tranquilito, pero tenemos el tema de Taiwán, tenemos esta zona
de Asia que bueno, se ha ido estabilizando, pero bueno, que es una zona de influencia. Y aquí tenemos a India. India tendremos que hablar algún día de ella. Yo creo que no igual en los 5 o 10 años próximos, pero que al final aquí va a haber un conflicto importante, que son China y India. Entonces China tiene una vocación de dominio de toda la zona y que es importante. Y luego en la siguiente noticia, en una de las noticias que vamos a tratar, tocaremos el tema de Arabia Saudí, que también es un polvorín. Entonces toda esta zona, podemos decir, toda Asia, va a ser posiblemente donde tengamos mayores conflictos en los próximos años. Pasamos a otra noticia, que es la de los famosos créditos. Aquí he recogido, aunque parece que está todo enmarañado, solamente os he puesto unos ejemplos, como no solamente es MyInvestor, que es del grupo Advan, que da créditos al 1,5 o al 3%, depende de lo que pidas. Si pides menos de 3.000 euros, te da el 3%, ya es un interés interesante. Y 10.000, pero aquí, fijaros, requiere firma de notario. Eso yo creo que hay que leer muy en la letra pequeña. Luego, pues tenemos también el Tentuplica, es un crédito que aquí te pone con números grandes el 0% TAE, pero bueno, eso es para si trabajas en intradía, con lo cual lo que no va en suspiros va en lágrimas con lo que vas a ganar o perder en el tema del intradía. Pero ya si nos vamos a situaciones normales, pues veis que son el 4,5. Hace tiempo, bueno, y antes de salir de aquí, pues ves que ya, pues bueno, te animan a apalancarte de 1 a 10. Luego os diré mi opinión sobre el tema del apalancamiento y sobre todo el tema de pedir crédito para invertir. No, esto no es nuevo porque ya BBV ya sacó en su momento créditos al 3,5 o incluso tengo unos aquí, yo no conocía esta plataforma que es Ledo, que lo que te da es al 6,27%. Y como decía Warren Buffett, he visto a más personas fracasar debido al alcohol y al apalancamiento seguramente que al tema de invertir, ¿no? Entonces lo asimila el alcoholismo con el apalancamiento. ¿Cuál es mi opinión sobre estas ofertas? Yo a los inversores que empiezan les diría que jamás, nunca se les ocurra endeudarse para invertir. Ese no es el camino. Es un atajo y si no estás preparado vas a perder lo que pides y además vas a quedarte con una deuda importante, ¿no? Entonces, aparte de eso, ¿dónde está el negocio? Aunque parezca bajo, bueno, pues si analizáis más estas noticias, veréis que además lo tienes que hacer en su plataforma, con sus fondos o asesorado, y que luego vas a tener unas comisiones de mantenimiento, de custodia, y al final, pues para ellos es un negocio redondo, porque se van a meter por encima del 5, 6, 7% de comisiones y gastos, y a una persona que empieza, salvo que lo tenga muy claro y que el apalancamiento sea utilizado por un inversor profesional, lo lógico es que termine perdiendo dinero. Entonces, cuidadito con estas noticias, con este FOMO de decir que ahora es el momento, porque fíjate, primero os animaban cuando el mercado subía, ahora que cae te dicen todo lo contrario, dicen no, que es la mejor ocasión porque como ha caído un 25, un 30%, que puedes entrar, puede caer otro 25% y te ha matado. Pensad que si estáis apalancados, un movimiento de este orden te arrastra. Y luego eso que te puedan decir, no, pues no tienes ningún problema, pones un stock ceñido, ojito con los stock ceñidos, porque por ejemplo en la caída que ha habido de Meta estos días, pues bueno, pues si tú tienes al 1% y de repente hay un hueco y te cae el 25% y tenías un stock, pues te lo ha vendido con un 25%. Entonces, en ese sentido, tener sumo cuidado. Y ahora tocamos la tercera noticia, que parece regional, pero tiene un impacto mundial, que es el tema del crudo. El crudo, como veis, aquí recogido solamente del 2015, tiene sus subidas y sus bajadas, casi siempre se mueve por temas políticos, salvo por el tema de la pandemia, y que lo he recogido aquí abajo, cuando hoy vemos en la prensa que dice, no, el crudo se va a poner por encima de 100.
Es lo que muchos países necesitan y quieren y rezan para que pase. Pero si eso pasa y si el crudo se mantiene a estos niveles, pues la crisis en otra parte del mundo va a ser brutal. No se va a poder hacer frente a la deuda que tenemos, a la inflación que tenemos y con una energía cara. Entonces, en ese sentido, que sepáis que aquí está sembrada, pues aquí veis banderas iraníes, banderas americanas, banderas rusas, y eso quiere decir que siempre que haya algún conflicto, pues hay una tendencia a dispararse los precios. Aquí os traigo este gráfico que cuando dicen del crudo, no sé si recordáis cuando el crudo cayó a valores negativos, o sea, veis esta vela, hubo un momento con la pandemia que se fue al traste, o sea, llegaron a pagarte porque te llevaras el crudo. En estos momentos, pues sí, va camino de los 100, pero os voy a decir los motivos por qué va camino del 100 y por qué esto tiene muy mala pinta. Mirad, aquí os he puesto 3 cuadros. En el de abajo lo he preparado yo pues para que tengáis una idea de lo que cuesta extraer el crudo. Vamos a poner de la forma convencional, que es la perforación en tierra. Pues hay un tipo de extracción que puede estar entre 8 o 10 dólares el barril, otra que sale un poquito más caro. La primera principalmente está relacionada pues, con las grandes reservas que puede estar pues, lo que es en la parte de Irán, Irak, Arabia Saudí. Como veis, pues entre 8 o 10 dólares. Luego tenemos la convencional, que puede ser un poquitín como puede tener Rusia, Indonesia, toda esa parte. Luego tenemos el fracking. El fracking es caro. El fracking es, de hecho, ha hecho que Estados Unidos sea el mayor productor, pero es un crudo caro. Es un crudo caro y que requiere fuertes inversiones. Y luego tenemos el tema de aguas profundas, que puede ser pues, en zonas donde tienes que perforar en el mar, pues aún con una lámina de agua muy importante. Como veis, el crudo parece, viendo esto, pues diríais, bueno, pues Arabia Saudí, Irán Irán, Arabia Saudí y Irak, pues bueno, lo tienen muy bien. Bueno, veis cómo está Irak, un poco destrozada, Irán está bloqueada. ¿Para qué? Pues claro, si tú quitas esto, pues puedes colocar tu crudo, ¿no? Pero fijaros en este cuadro que para mí es fundamental, que es el precio que necesitan esos países para que su mercado sea ganarle dinero. ¿Por qué? Porque mucho del crudo va dirigido a sustentar los estados, ¿no? Y un poco el bienestar de esos estados. Y como veis, pues bueno, os voy a decir, yo en los años que he vivido en el mundo del crudo, he llegado a la conclusión que el crudo está bien entre 65 y 70, ¿vale? Vamos a ver qué países. Bueno, Libia, aquí tenemos el primero Libia, recordar lo que le pasó a Gaddafi. Pero como veis, fíjate, Arabia Saudí necesita un crudo que esté del orden de 84 dólares y lo está produciendo a 10. El motivo lo vais a ver en la siguiente transparencia. Aquí es debido al estado de bienestar. Entonces, bueno, y aquí tienes ejemplo, pues por ejemplo, Venezuela para que el Estado funcione, pues necesita que el crudo esté a 120, con lo cual que se olvide de. Claro que es una ayuda el crudo para estos países, pero para que esos países funcionaran por el gasto que tienen interno y todo lo que rodea a esos estados, pues el crudo tiene que llegar a esos niveles para que se vea cierta riqueza. Entonces, como veis, pues Nigeria con problemas, Venezuela con problemas, el siguiente país que va a tener problemas y muy serios, ya los tiene, es Arabia Saudí. ¿Y por qué? ¿Y por qué digo esto? Miraros los impuestos que paga Arabia Saudí 2018, 2019, 2020, estos son los impuestos sobre la renta de los trabajadores, cero, ¿vale? No paga impuestos. Y tampoco pagaba impuestos en el tema del IVA, hasta que en 2018 pues ya subió al 5 y 2 años después la tuvo que subir al 15. Y seguramente que lo tendría que seguir subiendo y subiendo y subiendo. Luego tenemos en la zona de los Emiratos Árabes, por primera vez ponen impuestos de sociedades. ¿Y esto qué ocasiona? Pues dice, bueno, impuestos pagamos todos, sí, pero en estas zonas lo que hay es un pacto social. Ese pacto social se rompe si el Estado deja de mantener esos países.
¿Y qué síntomas te da para pensar que algo se está rompiendo? Pues mira, recordáis, no sé si en verano del 2018 salió una noticia que se presentaba como fabulosa y, por cierto, es buena, ¿no? Es un tema de libertad de los seres humanos y en este caso afecta directamente a las mujeres, pues ponían pues que se permite a las mujeres conducir. Y dices, ¿eso es un avance porque lo han tomado así? Pues no, eso lo han hecho por pura necesidad. Tenían más de 1 millón de choferes y conductores para llevar a las mujeres donde querían ir. ¿Por qué? Porque no les permitían conducir, entonces solo podían hacerlo bien acompañada por un familiar o bien por un empleado. Entonces, ¿qué pasó? Pues que aquello era un gasto insostenible para Arabia Saudí. Y qué casual, si recordáis, el IVA empezó a subir en 2018. Pues esta es una noticia de 2018. Otro tema que tiene Arabia Saudí, pues que las mujeres pues, han ido cogiendo un mayor nivel educativo. Y además están abiertas a ocupar ciertos trabajos que los hombres no aceptarían. En estos momentos, una de cada 5 personas que trabajan de saudíes que trabajan, solamente una es mujer. Y entonces la movilidad es un tema fundamental para poderse integrar dentro del tema del trabajo. El motivo, pues un poco es fíjate, aunque parezca una tontería, el clima afecta y el diseño de las ciudades. Para moverte necesitas un vehículo. Entonces, la mujer no tenía sentido que no pudiera conducir si queremos que se integre en la sociedad, ¿vale? Y además, la razón más importante es los costes e imposibilidad de realizar el desplazamiento por las normas exigidas. O sea, si antes tenía que acompañarle a alguien de su familia, pues entonces, como veis, pues tendría que dejar de trabajar o contratar a alguien, ¿no? Y eso, ¿quién lo pagaba? Lo pagaba Papá Estado. Arabia Saudí. Los abundantes ingresos del petróleo han permitido al gobierno ofrecer unos subsidios de bienestar en este país: vivienda gratuita, empleos remunerados en el sector público, largas vacaciones, jubilaciones anticipadas. ¿Y qué pasa? Que el crudo ya no da para eso. El crudo con niveles de 60, 65, pues no da. Y luego pensad que todo este país se metió en lo que se llamaba la Visión 2030, que lo lideraba el príncipe saudí y que realizaba pues unos gastos faraónicos, ¿no? Que realmente pues, podemos pensar que eran brindis al sol, y algunos de ellos pues como la integración de la mujer en la vida laboral, pues es que es pura necesidad, porque tenemos el siguiente problema. En Arabia Saudí podemos tener unos 22 millones de ciudadanos, de los cuales el 60% son jóvenes. El nivel de paro en Arabia Saudí es muy alto. Y hasta ahora pues se les daba un sueldo y se les mantenía, pero es que ahora no pueden, ya no da el Estado para todo eso, y por eso está el tema de los impuestos. Y luego tenemos otro problema, que de los que trabajan, de esos 12 millones remunerados en Arabia Saudí, más de la mitad, 7, 8 millones, son extranjeros, son pakistaníes, son hindús, son gente que trabaja con salarios muy bajos, y el resto son saudíes, pero que están trabajando y viviendo de lo que es del Estado. O sea, la mayoría son funcionarios. ¿Qué puede salir mal? Pues bueno, mirad la primera foto, recordáis que era Gaddafi, ahí está Obama, y luego tenemos al príncipe con Trump. Aquí abajo tenemos a Hussein. Es curioso, cuando estoy buscando fotos de Saddam Hussein, no queda ya ninguna foto con un dirigente mundial. Solo he encontrado 3, una con Felipe González, otra con el rey y otra con Franco. O sea que hemos hecho mal los deberes, porque así como el resto, yo me imagino que han eliminado sus fotos con Saddam Hussein, el resto ya lo ha quitado, ¿no?
Entonces esto tiene mala pinta y es debido al tema del pacto social. Es un enjambre a Arabia Saudí. En estos momentos pues lo que llega es que está prácticamente en bancarrota. Entonces una caída del crudo o un problema de no poder manejar el crudo como ellos quieran, y en el momento que no sea útil para Estados Unidos, pues yo creo que correrá parecido suerte que la gente que aparece en las fotografías. Como siempre, espero que os haya gustado, os agradezco que os suscribáis al canal, que deis el like, que activéis las notificaciones y, muy importante, que me realicéis los comentarios, que me permitirán hacer nuevos contenidos. Muchas gracias y esto continuará.